Cordial saludo, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una experiencia más tras las huellas del amado en este año jubilar sanjuanista que el Carmelo Descalzo en el Mundo nos propone para rendir homenaje a nuestro Santo Padre. Soy Fray Leider del Espíritu Santo en compañía de Hernán Sevillano de Santa María. Qué alegría poder estar con ustedes, compartir este espacio en memoria de San Juan de la Cruz, que nos invita a descubrir la presencia de Dios en la naturaleza, en todo lo creado, que también es obra y sacramento del Señor, que es lo que vamos a trabajar en este espacio. Así es, Padre. Y encontramos en San Juan de la Cruz una categoría muy particular, porque ha llamado a la creación en el momento especial de el cántico espiritual de la estrofa número 14 y número 15, una alusión especial a que la vida en el mundo, la creación, es sacramento. Nosotros tratamos de interpretar el sacramento como aquel signo visible de la comunicación eficaz de Dios, el significar aquello que no es visible a través de un signo. Pero para San Juan de la Cruz, la creación tiene un sentido mucho más profundo, y es, si bien la creación no es propiamente el sacramento, pero sí nos muestra signos visibles de que Dios nos habla y nos acontece a través de ella. ¿Qué podríamos decir del cuasi sacramento para San Juan de la Cruz? Hace muchos años, Leonardo Boff escribía un texto que se llama La vida de los sacramentos, pero hablábamos de estos sacramentos que ya conocemos, los 7, pero también hablaba de que todo lo que se va convirtiendo en sacramento para la persona, ¿no? La propia experiencia de la amistad, la cercanía con el otro, los rituales propios que no son malos, sino que a partir de allí la persona va configurando y entendiendo la dimensión de su vida. Para Juan de la Cruz, la creación como un cuasi sacramento significa que nos revela, nos manifiesta la presencia del Creador. Por eso se vuelve sacramento, porque a través de ella podemos percibir la mano amorosa, el toque delicado y suave, podríamos decirlo de alguna manera con palabras sanjuanistas, de cómo Dios se manifiesta y se expresa. Y cuando el ser humano ve la creación, ven en ella pues el signo tangible y visible de que Dios ha pasado por allí, que la ha revestido de su hermosura, le ha generado también, le ha dado su sello, su impronta, y el ser humano que la descubre y la reconoce, pues ¿qué entiende? Es sacramento. Sacramento porque es manifestación de Dios, y a través de ella también experimentamos la salvación, el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Es importante destacar aquí que en San Juan de la Cruz, el Dios de la vida, el Dios de lo cotidiano, acontece y se comunica y nos revela su participación a través de las cosas que están propiamente en las criaturas. Las criaturas son transparencia de Dios, podríamos hablar en San Juan de la Cruz. Al momento de llevar propiamente esa categoría de creación a sacramento, hacemos alusión fácilmente, Padre, a lo que ha consagrado el Señor, el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Entonces, esa relación de el trabajo de la tierra, fruto de ella misma, y que se presenta en la mesa del altar, nos hace precisamente hacernos partícipes tanto de la comunión que se vive en nosotros como de nuestro alrededor. La propia criatura hace parte de esa comunión. Podríamos decir que San Juan de la Cruz, si bien un místico de los más grandes que tenemos, nos va a dar un atisbo de que necesariamente la comunión no se vive solamente en ese pan y ese vino, sino que la naturaleza misma, la creación misma, nos hace partícipe de ella también. Claro. El Papa Francisco para el año 19 sacó un texto muy bonito, la motivación que cada año se hace para vivir la Cuaresma, el saludo y la exhortación, y tomando el texto del capítulo 8 de la carta a los romanos, dice: la creación entera gime con dolores de parto. Es decir, que esa creación esperaba también la redención de los hijos de Dios, y cuando el hombre se convierte, la creación alcanza su máxima expresión porque no se ve sometida.
Cuando Juan de la Cruz nos plantea también la creación como signo visible de Dios, nos está diciendo pues que esto fue creado por la mano de Dios, tiene la experiencia de Dios, la belleza y la hermosura de Dios, y se convierte en sacramento de comunión, no simplemente porque comulgamos, sino porque hay unidad, ¿cierto? Exacto. Y en la unidad, ¿qué significa? Que si todos participamos de la obra creadora de Dios, nadie puede estar sometido. Y la comunión también viene por ese lado, entender que las criaturas, no solo el ser humano, sino que toda la creación en general es obra de Dios. Y si es obra de Dios, todos podemos vivir en común unión o en común unidad, y podemos entonces estar en esa unidad a la que el Señor nos quiere y nos llama. Pero también podemos decir que para Juan de la Cruz pues es sacramento de comunión, porque a partir de ella, como tú lo dices, Leider, pues también sacamos las especies que luego las presentamos y las ofrendamos para vivir la Eucaristía. Y es que también la Eucaristía, de ahí sacamos los productos, pan, vino, pero también con ella vivimos el sacramento de la Eucaristía, porque vemos y reflejamos también que ese Dios es sacramento de salvación en cada una de las obras que nos ha regalado. Y entendido de esa manera, vuelvo al mi punto inicial, pues el ser humano se reconoce como criatura, reconociéndose como criatura, valora, aprecia y descubre la belleza de las criaturas, no las somete, sino que trata de vivir en esa unión a la que Dios nos llama, para que la creación entera también manifieste y exprese su esplendor, la finalidad para la cual fue creada, porque el hombre también le da su lugar. Acabas de decir algo muy importante, Padre, es a partir de aquello que se nos ha creado, hacemos participación de ella. Hoy por hoy, en esos tiempos donde pues la casa común ha sido tan maltratada, por decirlo de cierta manera, Juan de la Cruz sigue siendo hoy más vigente que nunca, porque nos ayuda precisamente a estar en esta armonía de esta obra creadora de la que hacemos partícipe, de la que el Señor le ha dado para el trabajo, para el fruto del trabajo del hombre también, pero no para someterla ante aquello que pueda en cierto sentido explotarla de muchas maneras, abusar de cierta manera de nuestra casa común. ¿Qué podemos decir en torno a esto? Y a la par con Laudato Si, que nos invita precisamente al cuidado de nuestra casa común. Cuando Francisco escribe Laudato Si, también tiene una intencionalidad, es recordarle al ser humano que todos somos criaturas, que todos somos obra de Dios, y por lo tanto el ser humano, al estilo del Salmo 8, que no es un sometimiento, por decirlo de alguna manera, la orden que Dios le dio al ser humano, lo creaste poco inferior a los ángeles, le has dado la obra de tus manos, es decir, para ser administrador, y ese administrador es el que cuida, el que protege, el que acompaña, el que custodia, ¿cierto? Y ese es como el sentido de Laudato Si, devolverle al ser humano la razón de ser, que es custodio de la creación, no el dueño y soberano de la creación para explotar. Por eso San Juan de la Cruz experimenta que esa obra de Dios, la creación, tiene la mano, el toque delicado de Dios, y el ser humano también tiene que aprender a tocarla con la misma delicadeza que Dios ha tocado, porque todo está vestido de la belleza y la hermosura de Dios, y por lo tanto el ser humano tiene que saber experimentar la belleza, la hermosura de Dios, que de alguna manera en esta nueva encíclica el Papa León XIV nos está diciendo de alguna manera: el ser humano también es una obra maravillosa y magnífica, y por lo tanto también tiene que reconocer que todos como criatura y obra de Dios pues no estamos para ser sometidos, sino para vivir en plenitud ese mandato del Señor, que toda la creación entera, al estilo de Jesús, carta a los Romanos, cuando Jesús dice, y cuando la creación y todo ya esté sometido, pues Él también se somete. Una forma de decir, Jesús también está esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. Una forma práctica y sencilla de decirnos, Dios, Jesús, todos esperan que cada uno desarrolle en plenitud su ser. Y cuando lo desarrollamos, Jesús también entra en comunión con Él. Sigue esperando. Esa es la grandeza de Jesús, que sigue esperando que el ser humano valore,
hermosee y Ujú. saboree y disfrute la obra y la creación de Dios. Y creo que San Juan de la Cruz por ese lado le apunta, ¿no? Total. Mi amado, Ujú, las montañas, los ujú, valles nemorosos solitarios, las ínsulas extrañas, ujú, los ríos sonorosos, es decir, por aprender a descubrir cada detalle. Y ujú. que la única voz que tiene que escucharse en la creación es la voz del amado que le ha dado voz a las criaturas para que se expresen y se manifiesten. Algo muy bello y es la categoría hermosura que utiliza San Juan de la Cruz. Y ese espacio, de hecho, se llama Tras las huellas del amado. Podemos identificar fácilmente que al seguir estas huellas del amado, ¿qué nos podemos dejar a nosotros para saber qué ha pasado por la creación? Y el poema bellamente nos lo dice, ha pasado hermoseando las criaturas. Y en ese hermosear las criaturas, a nosotros nos queda una participación muy grande también y un compromiso no solamente de sumar la hermosura a toda la creación por nuestra participación divina con el entorno, con nuestros hermanos, sino también una responsabilidad muy grande de cuidar nuestra casa en común, de cuidarla para que realmente tenga ese sentido de comunión con todos aquellos a los que hacemos vida, a los que participamos, a los que estamos preparando el camino para el futuro, para todos aquellos que vendrán y tengan un mundo mejor, en el que puedan vivir. Finalmente, en la canción 14 y 15 hay una expresión muy bella, la cena que recrea y enamora. Y allí, digamos que puede ser lo culmen de este cuasi sacramento que nos está proponiendo San Juan de la Cruz. Porque si bien ya habíamos hablado que las especies de el pan y el vino se encuentran allí y en el que nos hace comunión a todos, esta expresión, la cena que recrea y enamora, que nos puede dar hoy a entender a la que, si es la mesa común a la que todos participamos, porque hoy por hoy muchos pareciera que no están invitados a la mesa del Señor. La mesa, desde nuestra experiencia de fe, es para todo. Y uno puede decir, si nos vamos a la Eucaristía, la pregunta es, ¿quién estaba en la mesa? Exacto. ¿Quién estaba con Jesús? Sabemos que había mujeres hoy por las investigaciones y todas las excesis que se han hecho, pero centrándonos única y exclusivamente en los varones que estaban. Estaba Pedro, que es más torcido que un banano. Estaba Simón el Celote, que por lo que sabemos venía de la seta de los celotes, que se asemeja como unos guerrilleros, o por lo menos tenían una causa que estaban defendiendo. Judas, con toda su realidad frágil. Estaba Simón, Zaqueo o Mateo, ¿cierto? El cobrador de impuestos, reseñado. Bueno, y cada uno con su propia historia. Pero en el fondo, la propuesta de la mesa es que mi vida se entrega por ustedes. Y es justo en esa mesa donde el corazón se desborda, se derrocha en amor, le dice, esta es mi vida que la entrego libremente por ustedes. Nadie me la quita. Entonces, la cena enamora, ¿por qué? Porque es una entrega. Y dice San Juan de la Cruz, soledad necesitan los amantes. Y cuando uno necesita estar con el amado, pues busca intimidad, busca cercanía, busca presencia, busca lugares solos, sobrios, para vivir y darse en plenitud. Y la cena se convierte en eso para Jesús, en una cena de amantes y de enamorados. Por eso, podríamos decirlo con toda certeza, al estilo, no hay comunión mientras haya hermanos excluidos. Total. No hay Eucaristía mientras haya hermanos que estén con hambre. Porque la entrega es para todos y el pan se reparte y se comparte para todos. ¿Cuál es mi deber? Asumir ese, y como diría el padre Víctor Martínez, pues la Eucaristía comporta también un carácter social, y no porque se convierte en una fiesta, en una celebración o en un rito, sino porque me saca de mí, me alimenta a mí, y yo me comprometo a llegar al otro como pan que se dona, se rompe y se fractura para que también se comparta con el otro y sea yo sacramento también para la salvación del mundo, para la salvación de todos. Ese es el carácter social de la Eucaristía, que comporta de fondo esta experiencia también del amor. Que el amor, esta propiedad tiene el amor, y la propiedad del amor es crecer, dar, donarse y entregarse, utilizando la expresión del Santo Juan de la Cruz. Por lo tanto, la Eucaristía, la cena que recrea y enamora, es que no es una cena para juzgar,
que no es una cena para condenar, que no es una cena para recriminarle al ser humano, sino la cena del amor, de la entrega, de la donación, de la cercanía, de la presencia, pero sobre todo la cena de la salvación. Yo podría decirlo, sin decir, no creo que sea una herejía, pero que la salvación empezó en la cena. Yo entrego mi vida por todos ustedes. En la cruz es la plenitud de esa entrega. Muy bien, queridos hermanos, de esa manera comprendemos entonces qué significa el cuasisacramento en esta experiencia de creación de Dios con la vida misma y con todos y cada uno de nosotros. Invitarlos a ustedes a que contemplen la creación y vean en ella el rostro y la presencia de Dios que se expresa y se manifiesta. Y si logramos descubrirlo, podemos entender a Dios, podemos respetar la creación. Que esa sea entonces la tarea, salir a mirar la naturaleza y que quede como compromiso descubrir cómo Dios ha tocado cada detalle y todo está perfecto. Y luego mirarme a mí y decir, yo también soy perfecto. Y entonces me queda el compromiso de valorar y respetar al otro también como transparencia del misterio. Que ese sea el ejercicio para ustedes. Claro. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Bienvenidos a este espacio de Tras las Huellas del Amado, para que el Señor nos siga a nosotros también, revistiéndonos de su belleza y de su hermosura, de la mano de Juan de la Cruz.